Sucedió hace muchos años en un pueblo del estado de Guerrero, México. Era aquellos años cuando se comenzaba a construir la carretera federal Chilpancingo-Acapulco. Durante las labores de construcción, sucedió la tragedia donde una bella joven perdió la vida al tratar de cruzar el río, o al menos, eso se pensó cuando la encontraron. Dicho río, escenario de la trágica muerte, pasaba cerca de la obra en construcción de la carretera. En aquel entonces, los pequeños pueblos que había en dicha zona contaban con muy pocas casas. Los moradores buscaban cualquier forma humilde para ganarse la vida. Algunos se dedicaban al cultivo de maíz, frijol o calabaza. En tiempo de cosecha la gente iba a vender sus productos al centro de Acapulco. Otros moradores se dedicaban al comercio de venta de comida. Así se ganaban el pan de cada día. En aquellos años, se planteó la construcción de la carretera para conectar a dichos pueblos y que estos poblados fueran beneficiados con una mayor cantidad de servicios, ya que muchos de ellos no contaban ni con luz eléctrica, por lo que la obra representaba una gran oportunidad para salir adelante. Dicha obra comenzó en el temporal de lluvias. La construcción de la carretera se complicaba bastante al llover y el agua del río subía, ya que la maquinaria necesitaba ingresar al río para sacar algunas piedras y escombros. Era frecuente que algunas horas tenían que detener los labores con el fin de no poner en riesgo a los trabajadores. Pero cuando pasaba el temporal, volvían a su labor, llevando turnos rotativos para poder avanzar. Durante un lapso de tiempo, la obra se situó cerca de un pueblo, el cual se encontraba al otro lado del río. En dicho pueblo vivía una bella joven que comenzó a ganarse la vida, haciendo de comer para aquellos trabajadores. Su nombre era Rosa. Recién había cumplido 17 años. Era alegre y de amplia sonrisa. Solía vestirse sencilla y con tonos claros, poseedora de una larga cabellera, la cual trenzaba y adornaba con flores. La chica lucía con orgullo un anillo en su mano derecha de oro, el cual alguna ocasión declaró era muy apreciado por ella, ya que era un regalo de su padre. La jovencita se ganó la simpatía de los trabajadores por su sencillez y su gracia. Incluso había quienes no perdían oportunidad alguna para hablar con ella y tratar de conquistarla, pero la joven era de principios sólidos y se daba a respetar. Todos los días, al mediodía y de manera puntual, la joven llegaba con una pequeña canasta con comida para los trabajadores. Ellos se habían acostumbrado tanto a ella, que siempre la esperaban ansiosos y hambrientos, después de la ardua labor de la mañana. No era para menos, ya que era la única que les vendía comida. Y además de esto, varios trabajadores aprovechaban la oportunidad para tratar de conversar con ella unos minutos y conquistar su amor. Cierto día por la mañana, comenzó a llover a cántaros, por lo que de inmediato los trabajadores detuvieron labores. En cuestión de segundos el río creció bastante, tanto que el agua alcanzó algunas máquinas que habían dejado a unos metros del mismo. En el tiempo que llevaban trabajando en la zona, jamás habían visto tan crecido aquel río. Pasaron algunas horas, el reloj marcó las 12 del mediodía. Era la hora en que Rosa solía llegar con el almuerzo, pero pasaron las horas y no había señales de ella. Pensaron que era natural que por la lluvia y lo crecido del río, aunque había decrecido el agua y sí había sitios en el río que permitían pasar, pero quizá a la chica se le dificultó hacerlo, por lo que siguieron en lo suyo. Así transcurrió el día y el atardecer. Recibieron la visita de un hombre de avanzada edad. Era el padre de Rosa. Buscaba a su hija y les preguntó por ella. Él les dijo que la joven había salido por la mañana con el almuerzo para ellos, pero no había regresado a su hogar. Todos se quedaron extrañados, informándole que su hija no se había presentado aquel día como solía hacerlo. Preocupados, y por el cariño que le tenían todos, de inmediato salieron acompañados del padre en busca de la chica. Uno de los trabajadores, de nombre Rubén, tenía un mal presentimiento,
por lo que se fue por su lado a buscar río abajo, pensando que posiblemente la chica intentando cruzar cayó al río siendo arrastrada. Caminó varios metros buscando señales, encontrando así la canasta de Rosa, la cual se encontraba atorada sobre unas rocas. Su intuición había sido cierta. Siguió los rastros y, para su asombro, se encontró con una escena realmente trágica. El cuerpo de Rosa yacía inerte, sin vida a la orilla del río. Inmediatamente Rubén comenzó a gritar a sus demás compañeros, quienes llegaron enseguida junto con el padre de Rosa. Tenía señales de golpes, y su ropa se encontraba desgarrada. Todo indicaba que la corriente del río y las piedras habían terminado con su joven vida. Pero esto solo fue el comienzo de lo que se viviría a los pocos días. Después de aquel día y del triste sepelio de Rosa, continuaron los labores. Empezaron a suceder cosas que vino a cambiar la rutina diaria de aquellos hombres. Una noche, mientras elaboraba, escucharon los gritos de Jacinto. Todos acudieron corriendo pensando que le sucedía algo. Al llegar, él les decía que vieran hacia el río, que se veía una mujer. Todos voltearon pero no vieron nada. Jacinto, hombre reservado y poco sociable, con el rostro pálido del susto y con temor, les contó que él acababa de ver la silueta de una mujer, de vestido blanco cruzando el río y levitando sobre las aguas del mismo. Pero al llamarlos a gritos, y cuando llegaron todos, la mujer se desvaneció. Asombrados se comentaban entre sí que lo sucedido era bastante extraño, y más aún que solamente él haya podido verla. La siguiente noche, mientras todos se encontraban sacando tierra, Jacinto pudo escuchar un lamento que provenía del río y que erizó su piel. Era un grito desgarrador bastante inquietante. Inmediatamente volteó a ver a sus compañeros, quienes seguían sumergidos en sus labores. Parecía que ellos no escuchaban aquel grito espeluznante. Les preguntó que si habían escuchado aquel grito, pero ellos lo miraban extrañados, pues no habían escuchado absolutamente nada. Rubén, quien había sido el que encontró el cuerpo de Rosa, empezó a sospechar que Jacinto no podía estar del todo loco y que algo tenía él que ver con la muerte de ella, y por tal causa solo a él le pasaban esas cosas. Pensó que la conciencia de Jacinto no le dejaba en paz. Los rumores no se hicieron esperar y comenzaron a decir que Jacinto se estaba volviendo loco, pues escuchaba y veía cosas, que tenía alucinaciones por alguna razón. Algunos de sus compañeros comenzaban a tomarlo con poca seriedad, cuando él les comentaba que todas las noches veía a una mujer cruzar el río o asomarse por los costados de la maquinaria. El comportamiento de Jacinto era por demás extraño. Sus ademanes eran de nervios y siempre se sobresaltaba al menor ruido. Una de esas noches Jacinto se fue al baño y, pasando un lapso, se le escuchó gritar desesperado pidiendo ayuda. Sus compañeros acudieron en su auxilio, pensando que algún animal de la zona lo había atacado, pero cuando llegaron, solamente vieron a Jacinto agazapado en el suelo, la mirada llena de miedo, y decía una y otra vez que había visto frente a sus ojos a aquella mujer que quería llevárselo. En ese instante, y dadas las circunstancias, Rubén, quien se encontraba ahí, le preguntó: ¿Cómo es la mujer que tú ves? El hombre simplemente guardó silencio y no dijo palabra alguna. Cuando Rubén le cuestionó de nuevo, diciendo que si la mujer que veía era Rosa, la chica que les llevaba comida, Jacinto se puso pálido y salió corriendo en dirección al río, perdiéndose entre los arbustos y árboles cercanos. Aquella acción había levantado aún más sospechas sobre él. Pasaron las horas y Jacinto no regresaba. Miraron el reloj y marcaba las 3 de la madrugada. Empezaban a preocuparse por él. En ese instante escucharon un grito. Más que un grito, era un alarido que les causó escalofríos. Temiendo lo peor, pensaron que el grito que se escuchó era de Jacinto. Todos salieron en dirección a donde se escuchó aquel horrendo grito. Rubén, haciendo caso a sus presentimientos, rápidamente fue corriendo al mismo lugar donde habían encontrado a Rosa, y para su sorpresa, sus sospechas resultaron ser ciertas. Cuando llegó al lugar,
pudo ver que la persona que había gritado había sido Jacinto. Este se encontraba en la orilla del río, exactamente en el mismo lugar que habían encontrado a Rosa. Se acercó a él y pudo ver que Jacinto tenía los ojos abiertos en blanco y con un rictus de terror en el rostro, como si hubiera visto algo horrible. Su ropa parecía algo desgarrada, como si un animal con grandes garras lo hubiera realizado. Al revisar el cuerpo de Jacinto, se percató que tenía un anillo en su mano derecha. Era el que portaba Rosa. Fue entonces que se dio cuenta que Jacinto había tenido que ver con la muerte de Rosa, y que él había sido la causante de su muerte, exactamente como él había sospechado todo el tiempo. Sin dudarlo, y pensando en ese pobre padre que se quedó sufriendo con la partida de la jovencita, se lo quitó con sumo cuidado. Enseguida gritó a sus compañeros para avisarles que había encontrado a su compañero, no sin antes guardarse el anillo en su bolsa para entregárselo al padre de Rosa. Al siguiente día, Rubén fue en busca del padre de Rosa, pues quería regresar a aquella joya. No fue complicado encontrar el hogar de aquel anciano, ya que el pueblo era muy pequeño y la gente se conocía entre sí. Cuando encontró la casa y se disponía a tocar, ésta se abrió, saliendo al encuentro el hombre de aspecto muy acabado, que sin permitirle palabra alguna, dijo unas palabras. Lo estaba yo esperando. Esto le extrañó un poco a Rubén, pero se llevó la mano a la bolsa y al mismo tiempo se preguntaba cómo es que el hombre sabía de su visita. Sacó el anillo y lo entregó. En ese breve encuentro, pudo echar un vistazo dentro de la casa de aquel hombre y alcanzó a ver algo que dio una especie de escalofrío. En medio de aquella casita había una mesa con un altar llena de variados santos encima de ella. La figura que más resaltaba era la de la Santa Muerte, y como marco tétrico muchas velas encendidas. Al entregarle el anillo, el anciano con gran tristeza en el rostro solo dijo unas palabras: una vida por otra vida. Fue entonces que Rubén comprendió que aquel señor era brujo, y que el hombre no descansó hasta ver al culpable de la muerte de su hija, bajo las mismas condiciones. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Antonio de Relatos Paranormales Oficial. Espero les haya agradado esta aterradora historia. Agradezco infinitamente el espacio a Leyendas de Monterrey, quien se toma el tiempo para apoyar a canales pequeños. Les invito a visitar mi canal. En la descripción encontrarán el enlace. De antemano, muchas gracias. Hasta pronto.